Lucas, interesante el planteamiento de Catherine Miranda, interesante obviamente las preguntas de cada uno de ustedes y lo que puede generar esto en Colombia. Viendo los datos, como efectivamente dice la representante, tanto en México como en Argentina los divorcios han disminuido. En Estados Unidos, a lo contrario, o al contrario, han aumentado, sobre todo en el sector de los boomers, en ese rango de edad de más de 50 años. Pues, Jennifer, yo le digo algo. Obviamente, en toda relación, en todo matrimonio, uno puede decidir si toma la decisión en pareja de tener un hijo, tener dos, tener tres o simplemente no tener. Y entiendo que salió un estudio muy interesante publicado, yo no sé si por la revista Nature o alguna otra revista especializada, usted me dirá ahora, que tiene que ver con los cambios hormonales que se experimentan en ese proceso de embarazo. Cambios cerebrales, Gonzalo, que es aún más importante porque hormonalmente, por supuesto, la mujer que está en estado de embarazo pues tiene todos los cambios hormonales. También ha habido estudios sobre los cambios en el cerebro, pero este es bien interesante, sí salió en la revista científica Nature Neuroscience, que habla de los cambios antes, durante y después en la estructura del cerebro. Se trata de un estudio de caso, Gonzalo, en el que se tomaron 26 tomografías por resonancia en estas etapas, antes, durante y después, por lo que es más factible ver esa variación. Nosotros hablamos con la doctora Claire McCormack, que es una de las autoras del estudio, y le preguntamos qué fue lo que encontraron. Esto fue lo que respondió. There's an overall decrease in brain volume, particularly in grey matter volume. And then what this study added additionally is that there's actually an increase in connectivity between different brain regions. So that means it's reflecting the way that different brain networks and brain regions talk to each other. And this is really quite remarkable. Virtually no part of the brain is untouched by pregnancy. And many of these changes peak close to childbirth. So it seems like there's kind of a curve where you have a decrease in grey matter volume and brain volume over pregnancy, and then a change in direction after childbirth, an increase in changes again, where you see things are not quite returning back to normal. Decía Jennifer, la doctora, que hay una disminución general en el volumen del cerebro, particularmente en el volumen de materia gris, y que este estudio además encontró que en realidad hay un aumento en la conectividad entre las diferentes regiones del cerebro. Nos dice también algo interesante, y es que prácticamente ninguna parte del cerebro queda intacta durante el embarazo y que hay una gran parte de estos cambios que alcanzan su punto máximo cuando ya se acerca el momento del parto. También nos dice que aunque no vuelve exactamente el cerebro a la normalidad, sí hay una tendencia en esa dirección después del nacimiento, así que son pues como varios los cambios y sobre todo en el nivel de materia gris que se alcanza a presentar. Y cuando a uno le dicen, Lucas, algo sobre la materia gris y le dicen que le va reduciendo su materia gris, pues uno tal vez de manera ignorante piensa, ¿será que nos estamos volviendo más tontas? Entonces yo eso se lo pregunté a la doctora, la autora de este estudio. Esto fue lo que respondió. Yeah, that's where initially people immediately make that interpretation, right? It doesn't sound like a good thing. You think, I want my grey matter, I want to keep it, I don't want to lose it. You know, this is what helps my brain function, this is how I think. But it's actually, think about it more as a process of refining and sculpting and a sort of less is more type way of thinking about it, where the best comparison I can give is when you're a teenager, you actually go through a similar period of grey matter volume loss and increasing white matter tract integrity. And so it's interesting to make that comparison, because when you think about being a teenager, this is growth and this is development and this is a positive thing. You're moving in a really important direction developmentally. Even though physically you might show shrinkage in your brain, it's actually associated with maturation and developing new abilities and becoming sharper in certain areas. So if we apply that to pregnancy, nos decía Jennifer justamente que las personas tienden a interpretar esto, la pérdida de materia gris, de inmediato como algo malo, y que suena algo malo, y pues que la gente dice, pero no, yo quiero conservar mi materia gris, no quiero perderla, y esto es lo que hace que mi cerebro funcione y lo que me permite pensar. Pero lo que ella nos dice es que en realidad esto, más que una pérdida, es algo así como un proceso como de refinamiento.
crecimiento y algo donde menos tiende a ser más. Y da un ejemplo que sucede en los adolescentes que también tienen un periodo similar de pérdida de volumen de materia gris, pero que realmente esto implica es un crecimiento, un desarrollo y es algo positivo. Y pues lo que nos dice es que aplicado en el embarazo pues hace algo similar, es un proceso de maduración y un proceso de crecimiento, por supuesto sin ignorar y dejar de lado que hay muchas mujeres que sí pueden mencionar que sienten niebla mental, olvidos o cansancio durante el embarazo. Y yo no soy mamá, pero aquí tenemos una mamá, Ana Cristina. ¿Usted tuvo esos cambios durante su embarazo? ¿Usted pensó lo mismo que yo, que dice, no, le reduce la materia gris, entonces se está volviendo menos inteligente? Pues Jennifer, menos inteligente no, pero sí mucho más lenta, pues además porque mi primer embarazo fue de mellizos, entonces hay un punto en donde yo nada más quería estar tirada en la cama mirando un punto en la pared. O sea, no me daba, era como tener tantas cosas encima y pues la perspectiva de tener 2 bebés que sí, es como una especie de nube, como una neblina en el cerebro que a veces le impide a uno como tomar buenas decisiones. Ya en el segundo embarazo de mi hija no me pasó eso, pero en el primer embarazo sí fue muy fuerte y lo sentí muy fuerte. Pero miren a Cristina que yo le pregunté por los multiembarazos, si esa pérdida de materia gris, esa reestructuración cerebral es acumulativa o todo vuelve a la normalidad después de los embarazos cuando son más de uno. Esto fue lo que me dijo la doctora McCormack. Question. These studies so far have actually focused on first-time mothers, so people who are pregnant for the first time. But it's going to be really important to think about what does it mean if you have a second pregnancy, a third pregnancy. I think the theory is that probably this initial transition to parenthood is the most pronounced change. And definitely I think that that's reflected in what you hear from mothers, is that that's the point when everything changes. But it doesn't mean that important things aren't happening in those future pregnancies too. Okay, and could you give me more? Nos decía Jennifer que hasta ahora estos estudios se han centrado principalmente en madres que están teniendo su primer hijo, en madres primerizas, y pues realmente es importante qué significa un segundo, un tercer embarazo, pero lo que dice es que la gran probabilidad indica que esta transición inicial es el cambio más pronunciado y que ahí como que se producen todos los cambios y después esto ya tiende a ser menos pronunciado en el resto de embarazos, pero eso no significa que por supuesto pues ocurran otro tipo de procesos en el cerebro en un segundo, tercero, pues hasta cuarto embarazo. Pues Jennifer, la naturaleza es sabia, ¿no? Seguramente esto tiene que ver con la preparación para el nuevo reto que es criar a un bebé. Tal cual, como decía Ana Cristina que se sentía un poco más lenta y la doctora nos decía que todos estos cambios en el cerebro también es para que la mamá se enfoque en lo que tiene que enfocarse, que es crear y criar a una nueva criatura. Escuchen. Yeah, mostly we still have really a lot of research to do. So it's a great question. That's what I think of too. Some people might hear about this and think, oh, my brain has shrunk, this is not a good thing. But actually, we want to emphasize exactly what you say, which is that this is helpful. You know, this is part of a process that, from an evolutionary standpoint, is so important. And it seems like overall, this is a positive thing where the degree of brain change that you see in other studies has been related to parenting-related behaviors. So the interpretation so far is that something is happening here that's helping your brain be ready to rise to this new challenge of taking care of a baby. It's a completely new experience. Nos decía Jennifer que en su mayoría pues todavía hay mucho por investigar sobre este tema y vuelve y nos dice que algunas personas pues podrían escuchar esto y decir mi cerebro se está encogiendo, no quiero perder mi materia gris porque esto no es algo bueno, pero lo que nos dice es que en realidad exactamente es que esto es algo útil, es un cambio útil y es algo positivo porque el grado de cambio cerebral que se observa en otros estudios se ha relacionado sobre todo con comportamientos que están asociados a la crianza. Y pues sin duda esta es una experiencia completamente nueva, una nueva tarea para las madres y pues el cerebro está haciendo esos cambios y adaptaciones que se necesitan. Y finalmente pues nos decía Gonzalo que toda esta información, este estudio de caso, estos nuevos hallazgos y además confirmaciones ayudan a las mujeres también a entenderse un poco, a no darse tan duro de decir porque estoy tan lenta, porque estoy tan cansada, porque se me olvidan las cosas, es decir, no, eso es un proceso natural y todo está enfocado a que usted haga como una poda en su cerebro para que se concentre en lo que tiene que ser, que es esa nueva misión pues que ha adquirido sobre la Tierra. Así que pues muy interesante este estudio de caso que salió publicado en esta revista científica.
Pues Jennifer, gran estudio y la felicito. Gran personaje. Son las 12:40 de la mañana. Seguimos en el recorrido de las canciones que cumplen 20 años este 2025 y esta canción seguramente muchos la han escuchado. Ellos son Green Day.